Es el mismo libro, Don Quijote de la Mancha, pero lo voy a leer el capítulo 2. El capítulo 2. Capítulo 2. ¿Qué trata de la primera salida de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote? Hechas pues estas prevenciones, no quiso guardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento. Apretándole a ello le falta que él pensaba que hacía con el mundo por su tardanza, según eran los agravios que pensaban deshacer en tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese una mañana antes del día, que él era uno de los calurosos del mes de julio. Se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, se embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de su corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver en cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo, mas apenas se vio en el campo cuando le saltó un pensamiento terrible y tal que por poco hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como novel caballero, sin empresa en su escudo, hasta que por su esfuerzo le ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse arma caballero del primero que topase, a imitación de otros hacer arma caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían, en lo de las armas blancas. Pensaba limpiarlas de manera teniendo lugar que lo fuese más que un armiño, y con esto que quieto y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel su caballo quería, creyendo que con aquello consistía la fuerza de sus aventuras. Yendo, pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga cuando llegué a contar esta mi primera salida de tal mañana? De esta manera, apenas había el ridículo Apolo, teniendo por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos caballeros, y apenas los pequeños y pintados pajarillos, con sus arpadas lenguas, había saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte, a los mortales se mostraba cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo, Rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo XVIII aquel, a donde saldrá a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quién era que seas a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia. Rehógote, no te olvides de mí, buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea,
oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis fecho en despedirme y reprocharme con el regocijo afincamiento de mandarme. No parecerá ante la vuestra fermosura, plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todo al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje, y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan deprisa, y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuvieran casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, lo de cual se desesperaba porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la del puerto, Lápice. Otros dicen que la de los molinos del viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos del hambre, y que mirando todas partes para ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiesen remediar su mucha necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una ventana que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcanzares de su rendición le encaminaba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella tiempo que anochecía. Estaba acaso a la puerta de mujeres mozas, las cuales iban allí a Sevilla con unos arrieros que en la ventana aquella noche acertaron a hacer jornada, y como a nuestro aventurero todo cuanto pasaba veía e imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído. Luego que vio la ventana se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiletes de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintaban. De ella estuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese a entrar entre las alemanas a dar señales como alguna trompa de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se trataba y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó sin más a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o dos graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solozando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo uno de sus rastrojos una manada de puercos, que en si perdón así se llama, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote, lo que deseaba que era que algún enano hacía señal de su bienvenida, y así, con extraño contenido llegó a la venta, y a las damas, las cuales como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar a la ventana, pero Don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, con gentil talento y voz reposada les dijo: no fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, con a la orden de caballería que profesó. Nos toca ni atañen facerla ningún cuanto más a tantas altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría, mas como se oyeron llamar doncellas, no pudieron tener la risa y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles, alándose la visera del papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro: bien,
parece la mensura en sus fermosas, y es mucha sandez, además la risa que le leve causa procede, pero non os lo digo porque os acultedes, ni mostredes mal talente, que el mío no es el de al que de los sirveros,